Porque la crisis se generó en el plano estructural por la combinación, la confluencia de un exceso de endeudamiento, en el caso de Estados Unidos, con un exceso de ahorro en China y Asia. Y eso tiene que ver con un sesgo al déficit en cuenta corriente en el país emisor que tiene el sistema monetario. Y al mismo tiempo, entre otras, pero destaco las fundamentales, la incapacidad del Fondo Monetario de actuar sobre las economías con superávit en cuenta corriente y además con la economía que genera la moneda patrón, que tiene déficit. Entonces es un sistema muy especial porque sobre la economía que genera el déficit no puede actuar y sobre las que tienen superávit tampoco. Entonces el sistema, ¿no es cierto?, tiende a desequilibrarse. Y eso hace que, producto de la experiencia acumulada de los países en desarrollo, la elección haya sido acumular reservas internacionales. Entonces el sistema estimula una acumulación excesiva de reservas internacionales por parte de los países en desarrollo. Eso ha sido bueno para los países en desarrollo porque les ha permitido, y de la región, defenderse de la crisis. Pero desde el punto de vista sistémico es malo porque la acumulación de reservas resta comercio, resta gasto. Por lo tanto, hay un sesgo deflacionario en ese sistema que hay que corregir en par y paso, ¿no es cierto?, con esta interacción entre los que ahorran y los que desahorran en la economía mundial. Por lo tanto, aquí la cuestión es ¿en qué parte de la pendiente estamos? ¿No es cierto? La primera es recesión, rescate, recuperación, regulación o reforma. La cuestión es si estamos ahí, entre el rescate y la recuperación, o si ya estamos en recuperación, pero necesitamos abordar los temas de regulación y reforma. Y no es casual que el dibujo muestre que la parte que viene es bastante empinada porque hay que abordar mucho lobby político, mucho interés económico, y ustedes que siguen el debate saben que está siendo muy difícil para Timothy Geithner implementar la reforma regulatoria en Estados Unidos, porque lo que está diciendo la banca es, pero si ya pasó todo, ¿sí? Estamos bien, estamos creciendo, no distorsionemos los mercados que ya están empezando a funcionar. Bien. Abordemos entonces la poscrisis con criterios estratégicos. Esa es la opción y retomamos los temas de mediano plazo que mencionaba. ¿Qué heredamos de esta crisis? Bueno, en el corto plazo vamos a tener un comercio mundial más restringido. Los datos de la OMC son bastante pesimistas en la proyección que hay para el próximo año. Yo creo que la va a modificar al alza, pero el dato último es una expansión en el volumen del comercio de solo 1% para el próximo año. Yo creo que va a subir, pero no subirá más de 3%. Y va a ser un comercio más competitivo, ¿no es cierto?, porque habrá muchos sectores con sobrecapacidad y porque el espacio chino-asiático sigue avanzando y por lo tanto hay un espacio de mayor competencia para una demanda internacional más restringida. La OCDE va a crecer bajo su potencial y de acuerdo al fondo probablemente hasta el 2015, incluso con alguna merma en su potencial derivado de caídas en la inversión. El motor de la economía mundial o la aspiradora, la esponja que absorbe consumo mundial, que es la demanda norteamericana, va a verse limitada por la necesidad del ajuste fiscal y por la necesidad del ajuste privado, porque va a haber políticas fiscales más restrictivas. Las familias y entidades financieras de la OCDE tendrán que recomponer sus balances. Las medidas proteccionistas no se van a desmontar rápidamente y habrá en ese escenario una tendencia muy marcada a las fusiones y a las adquisiciones, porque quienes tienen el capital o la liquidez suficiente aprovecharán y están aprovechando oportunidades porque los activos están subvaluados, porque las condiciones justifican ese tipo de operación. Yo tengo la impresión que esta visión, que yo la veo de corto plazo, en el sentido de 2-3 años, hay quienes la extrapolan más allá y deducen un escenario restrictivo casi per secula seculorum y abjuran del espacio de crecimiento e innovación que supone el comercio y tienden a volver, si no a posiciones de antaño, por lo menos a sobrevalorar lo que son las opciones de mercado interno. Yo creo que en el mediano plazo, y este mediano plazo puede ser incluso antes de lo que uno piensa, lo que va a seguir primando es la intensidad en el ritmo de avance tecnológico. Estamos en presencia de la principal
onda tecnológica, el principal shock tecnológico que ha vivido la humanidad, y eso no va a mermar. Si uno mira incluso la dinámica de las industrias vinculadas a las TICs, biotecnología, nuevos materiales, tecnología de información, durante la crisis han seguido con números positivos, y eso va a continuar. De manera que los desafíos de competitividad e innovación van a verse acrecentados y no disminuidos, producto de este escenario internacional post-crisis. Por lo tanto, aquí la lectura no debiera ser menos preocupación por las exportaciones, sino al contrario, más preocupación por las exportaciones, porque el escenario, al menos en los próximos 2 o 3 años, va a ser más complejo y va a ser más necesario otorgarle atención a ella. Asia-Pacífico seguirá siendo la zona económica líder, con China e India y los BRICS avanzando. Las cadenas globales de valor acentuarán su importancia, no la reducirán. El comercio sur-sur será cada vez más importante. Ciertamente los vínculos entre China y Brasil son parte de esa historia, pero también entre China y Rusia, China e India y así por el estilo. Y por último, el cambio global climático será el eje del debate sobre innovación y habrá que irlo incorporando en las agendas nacionales, porque si no, nos los van a hacer incorporar a la fuerza y con tardanza y con mayores costos. Entonces acá, con visión prospectiva, habría que incorporar este tema en las agendas nacionales de competitividad, en el diálogo público-privado. Y yo creo que la tendencia a que las translatinas sigan emitiendo en el mundo podrá verse parcialmente frenada, pero que en lo central no se va a ver afectada y va a profundizarse. Y por lo tanto, también un tema estructural a trabajar. ¿Cómo en ese escenario trabajamos con la expansión de las translatinas? Si es así ese escenario, si estas son las miradas de mediano y largo plazo, los objetivos entonces a que aspiramos son los de una diversificación productiva y exportadora, y diversificación tanto de productos como de mercado, a través de estímulos a la productividad que nos permitan además reducir las brechas domésticas de productividad, porque con brechas muy marcadas de productividad la competitividad sistémica se ve amenazada. Buscamos fortalecer los vínculos entre las exportaciones y el resto de la economía para que cuando crezca el flujo exportador arrastre al resto de la economía con encadenamientos de empleo, encadenamiento en torno a las ventajas comparativas existentes y tratando de promover, y para eso se requieren políticas, se requiere voluntad, una mayor presencia en los segmentos dinámicos del comercio internacional con productos intensivos en tecnología, conocimiento, estimulando el comercio interindustrial y reforzando la presencia de nuestras empresas en cadenas globales de valor. Eso quiere decir que la innovación y la competitividad debía estar en el centro de las agendas de discusión nacional, tratando de que el sector privado tenga el peso primordial en el gasto en innovación y en el gasto en I+D, que no son lo mismo, son cosas distintas. Desde esa perspectiva, yo creo que el escenario muestra la necesidad de reforzar la participación en alianzas internacionales de producción, inversión, comercio, negocios tecnológicos. El tema de reducir la intensidad de carbono en las exportaciones, como mencionaba, es un tremendo desafío competitivo y ese es un tema, y lo veremos más adelante, que si pudiéramos abordarlo de manera cooperativa entre varios países, se generan sinergias y economías de escala que son necesarias, particularmente cuando tenemos que tomar decisiones que son importantes en plazos muy cortos y a veces los financiamientos nacionales no lo permiten. Y en tal sentido yo creo que una política de internacionalización de las empresas orientada a mejorar el lugar del país, de las empresas nacionales, en la jerarquía económica global de esas cadenas y a su vez la posición relativa de esas empresas nacionales en las cadenas globales de valor, se llevaría a cabo de mejor forma si lo hacemos sobre la base de esfuerzos de cooperación regional en competitividad e innovación.